Hola, muy buenos días, tardes, noches. Ya nos conocemos un poquito del parcial anterior, pero me vuelvo a presentar. Soy la profesora Karina Ornelas y les voy a estar dando la materia de métodos de investigación. En esta ocasión vamos a ver lo que es el tema número 2, que es la elección y delimitación del problema de investigación. Ustedes recordarán que en el parcial anterior hicimos un pequeño proyecto, no lo desechen, ese lo vamos a retomar en este mismo parcial para que no vuelvan a escoger otro tema ni tengan que volver a hacer otro marco teórico, sino pues sería más trabajo para ustedes. Entonces vamos a seguir trabajando con el mismo tema que trabajaron el parcial anterior, solamente lo vamos a ir corrigiendo y le vamos a ir añadiendo los aspectos que veamos en este parcial. Bueno, en esta ocasión vamos a aprender qué es un diseño de investigación, que es el conjunto de elementos interrelacionados de una estructura diseñada para lograr objetivos específicos, resultados en base a las necesidades que hayamos detectado como una propuesta para solucionar problemas. Entonces mi diseño de investigación me tiene que servir para proponer algo nuevo, para proponer algo diferente, para proponer una solución a algún problema. Por ejemplo, recuerdo que en la mayoría o varios de ustedes escogieron como tema el coronavirus. Bueno, entonces tu diseño de investigación tiene que llevar a, ¿tú qué propones? O tu proyecto qué propone para solucionar este tema, para solucionar este problema, a nivel físico, a nivel psicológico, a nivel social. Entonces, vamos a ver cómo se hace un proceso de investigación. Ahorita, como les decía, ustedes el parcial anterior ya lo trabajaron un poquito. Vamos a retomar algunos aspectos que vimos anteriormente y le vamos a incorporar los nuevos. Entonces, ¿cómo voy a empezar yo a hacer mi proceso de investigación? Primero es encontrar el tema. Ustedes ya tienen su tema. Algunos abordaron el coronavirus, algunos otros el maltrato animal, algunos otros problemas de sistemas computacionales, etcétera. Entonces, el primer punto ya lo tenemos, encontrar un tema de investigación que debe ser pues de tu interés, que debe de ser relevante, que debe de ser pues algo que realmente proponga algo. Número 2, buscar y leer bibliografía acorde al tema. Esto también ya lo hicimos, que fue en el marco teórico. Todos ustedes tienen un marco teórico. Algunos solamente buscaron referencias de internet. No se queden solo con las referencias de internet. Busquen referencias de libros, de revistas científicas, de conferencias, de noticias. Por ejemplo, del maltrato animal, del coronavirus, hay demasiada información de todo este tipo. Entonces, no nada más se queden con lo que googlearon rápidamente, encontraron el archivo, lo bajaron y listo. No, sí hay que darse la tarea de, como dice aquí, buscar. Hay quienes sí hicieron esa labor de buscar más referencias, pero hay quienes sí se me quedaron solo con lo primero que les arrojó el internet. Entonces hay que hacer un esfuerzo de buscar más referencias. El punto 3, estructurar el problema por medio de la formulación de preguntas. Eso es lo que vamos a ver ahorita. Cómo delimitar mi tema de investigación y cómo formular un planteamiento del problema. El punto 3 y el 4 justamente
es lo que vamos a hablar en esta breve clase. El número 5, plantear objetivos a lograr con la investigación. Esto también ya de alguna forma ya lo tienen avanzado. La mayoría si tienen que corregir sus objetivos, que aunque vimos cómo redactarlo, yo creo que van a quedar mucho mejor una vez que establezcamos las preguntas y el planteamiento del problema. Va a ser mucho más fácil que nuestros objetivos queden pues más claros y precisos. 6, plantear la hipótesis. De igual forma, esto ya lo tienen bastante adelantado. Solamente hay que localizar la variable dependiente e independiente. Algunos sí lo hicieron, otros no. Entonces hay que hacerlo. 7, estructurar un marco teórico. También ya lo hicimos. 8, buscar nueva bibliografía. Aunque tú ya acá en el paso 2 ya hiciste esa búsqueda, bueno, siempre hay que estar buscando nueva y entre más reciente mejor. 9, implementar una metodología con sus correspondientes técnicas acorde al objetivo. Este punto también lo vamos a ver para la siguiente clase, cómo establecer la metodología de investigación. Y 10, realizar el trabajo de campo y recabar información. Bueno, ya que tienes tu metodología, ahora sí lo implementas, lo pones en práctica. Como les decía el parcial anterior, nosotros probablemente no hagamos esto, y menos ahorita, que no podemos salir. Pero si vamos a hacer la metodología, aunque no salgamos realmente al campo a aplicarla. Analizar resultados. Bueno, esto se analiza con la información recabada de campo, que seguramente tampoco lo vamos a realizar por lo mismo, pero sí vamos a tratar de analizar, sí vamos a analizar los resultados que han arrojado otras investigaciones. 12, sacar conclusiones de todo el proceso. Esto también lo vamos a revisar en este parcial, cómo elaborar conclusiones. El parcial anterior les dejé hacer conclusiones, aunque como no vimos el tema como tal, pues ustedes le hicieron pues como le fueron entendiendo o lo que a ustedes les pareció el tema. Pero en realidad aquí vamos a ver cómo se redactan las conclusiones, cómo se retoma el marco teórico para lo mismo, cómo se retoman los resultados, etc. 13, se realiza la introducción. La introducción pues va hasta el último. La introducción es un resumen de todo tu proyecto de investigación. Y el número 14, elaborar el apartado de referencias. Aquí, aunque vimos el parcial anterior el tema de las referencias, lo vamos a volver a retomar porque quedaron varias dudas. Todos pusimos las referencias, o la mayoría pusimos las referencias, pues como pudimos, como le entendimos. Realmente no se redactaron de acuerdo al APA. Bueno, entonces ya entrando de lleno, ¿esto por qué se los hice? Para que ustedes vayan viendo cómo va un proceso, porque decían, bueno, ya hice los objetivos, pero luego el marco teórico, pero luego la hipótesis, entonces como que nos revolvimos un poco. Entonces esta se los puse de manera ya enumerada para que ustedes vean qué va primero, qué va después y así sucesivamente. Entonces vamos a localizarnos en el punto número 3 y en el punto número 4, que es la elección del tema de investigación. ¿Cómo elijo yo mi tema de investigación? Bueno, pues se elabora a partir de un problema observado en la sociedad o de una experiencia personal, que yo diga, bueno, pues esto me parece relevante estudiarlo. Por ejemplo, quien escogió sistemas computacionales, a lo mejor lo hizo desde su experiencia personal, ¿no? Pues a mí se me dificulta esta parte de la computación,
como que veo que no se aborda mucho el tema y por eso lo escogiste, o del maltrato animal, que pues en la sociedad vemos que a los animales pues se les discrimina mucho, encerrándolos, no dándoles de comer, teniéndolos viviendo en situaciones pues mal, sin comida, sin techo, tratándolos como objetos. Entonces aquí posiblemente por eso tú escogiste ese tema, porque observaste un problema o una experiencia personal que viviste. También se elige el tema de investigación de acuerdo a diferentes líneas de otros trabajos ya realizados. Muchas, si no es que todos las investigaciones siempre dejan abiertas líneas de investigación, es decir, problemas que todavía faltan abordar, asuntos que quedan susceptibles de comprobación, alguna población no estudiada. Un ejemplo, si yo hago una investigación acerca de la depresión en adultos que trabajan en empresas, por ejemplo, pues a lo mejor yo voy a encontrar que si se deprimen por el exceso de horas de trabajo, la carga de trabajo. Pero resulta que me doy cuenta que no hay, que yo ahora quiero investigar la depresión, pero en niños de edades de 6 a 10 años, que es la escolaridad de primaria. Y me doy cuenta que no hay mucho trabajo al respecto. Pues yo digo, bueno, a mí ya no me interesa investigar la depresión en adultos, ya que hay bastante información, sino en niños. ¿Qué pasa con los niños? ¿Sí? Entonces, de acuerdo a diferentes líneas de investigación de otros trabajos ya hechos, es como también yo puedo elegir el tema. Situaciones de la vida diaria que nos causan interés. Yo creo que ustedes escogieron el coronavirus porque pues básicamente es lo que estamos viviendo ahorita. Y revisión de bibliografía, lo que les decía, a lo mejor yo al estar interesada en el tema de la depresión me doy cuenta que no hay mucha bibliografía de depresión en niños de primaria. Bueno, entonces así es como lo puedo escoger. Para elegir un tema hay que considerar que el tema sea novedoso, lo que les decía, que sea algo nuevo, que sea algo que no se ha estudiado mucho, porque si yo, por ejemplo, escojo estrés laboral, pues de eso hay muchísima información. Pero si yo escojo, por ejemplo, estrés en niños de primaria, de escuelas privadas, entonces a lo mejor ahí no hay tanta información, por ejemplo, es un ejemplo. Entonces sí tiene que ser algo novedoso, porque si tú escoges algo que ya se ha investigado mucho, pues solamente estás repitiendo de lo mismo. Tiene que ser de extensión limitada, lo que te decía desde aquí, ¿no? Bueno, yo voy a estudiar el estrés laboral ya no, porque hay mucho. Bueno, entonces me voy a ir con los niños, con niños de primaria. Pero tengo niños de primaria que van en escuelas públicas y en escuelas privadas. Pues a mí me interesa el de escuelas privadas, porque las materias que les enseñan son un poquito más. A lo mejor yo puedo pensar, sin revisar aún bibliografía, probablemente ellos tengan un poquito más de estrés. Bueno, voy a estudiarlo para ver si esto es verdad. Entonces tiene que ser de extensión limitada, o sea, tienes que escoger tu población de forma muy limitada, de forma muy precisa. Es decir, depresión en niños, estrés en niños,
es muy general, porque me tienes que decir niños de qué edad, de qué escolaridad, de qué condiciones, ¿sí? Entonces sí tiene que ser muy, muy limitado, muy específico. Original, pues lo mismo que decíamos acá, pues que sea novedoso, que sea algo que no se ha estudiado mucho. Debe ser preciso, lo mismo que te decía aquí, debe ser muy, muy particular el tema que tú vas a investigar, la población que tú vas a abarcar. Yo escogí el coronavirus. ¿Cómo afecta el coronavirus a la gente? Bueno, ¿cuál gente? Adultos, hombres, mujeres, niños, jóvenes, estudiantes, trabajadores, ¿sí? Entonces, aquí hay que precisar a quién te refieres, a quiénes tú vas a abarcar tu estudio. No, pues va a ser en la sociedad, en los grupos escolares, no sé, del impacto de la televisión con la información del coronavirus, ¿sí? O sea, debe ser algo muy preciso. Si tú una vez me dices estudio del coronavirus en las personas, es muy general y es muy ambiguo. Es importante precisar en qué personas. Debe tener importancia en el grupo que afecta el problema. Claro, ¿verdad? Si tú me dices, no, pues voy a estudiar el coronavirus en los animales, pues como que no tiene mucha importancia, ¿no? Porque los animales pues no están siendo contagiados, debe ser a quienes realmente está afectando. Bueno, está afectando a los niños, está afectando a los trabajadores, está afectando a los estudiantes, está afectando a las mamás, está afectando, ¿sí? Entonces, debe tener importancia en el grupo que afecta el problema. Por eso, nuevamente, repito, debes de especificar exactamente, precisamente, a quiénes va dirigida tu investigación, quiénes va a ser tu población de estudio. Formulación de preguntas de investigación. Bueno, antes de plantear los objetivos y el problema, respondemos las siguientes preguntas. Cuando tú contestas estas preguntas, ya realizar tus objetivos es muy sencillo. ¿Por qué? Porque aquí tú te preguntas ¿qué voy a estudiar? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Quién? ¿A quiénes voy a estudiar? Lo que te decía, a niños, a jóvenes, a adultos, a hombres, a mujeres, a estudiantes, a quiénes, a trabajadores. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué quiero yo investigar ese tema? ¿Cuál sería la función de que yo investigue ese tema? ¿Para qué? Pues nada más porque me llamó la atención. No. O sea, ¿qué relevancia tiene para ti como investigador y para quienes van a leer tu investigación? ¿Cuál sería la importancia? Bueno, y sus modalidades de estas preguntas de arriba. ¿Desde cuándo? ¿Para quiénes? ¿Qué cosas? ¿A quiénes? Cuando tú respondes todas estas preguntas o la mayoría de ellas, entonces te va a quedar más claro cuál va a ser en concreto tu tema de investigación. Bueno, ahora sí, ya que elegimos el tema, ya que consideramos los aspectos para elegirlo, ya que nos hicimos todas estas preguntas y ya las contestamos, entonces sí, puedo hacer mi planteamiento del problema
qué es la justificación de mi proyecto, qué importancia tiene, para qué va a servir, lo que decíamos, que sea preciso, que sea viable. Aquí a que sea viable es que tú, por ejemplo, retomo el coronavirus porque es un tema que la mayoría de ustedes escogió. Voy a estudiar, mi tema va a ser el impacto del coronavirus en mujeres que son mamás de México, por ejemplo. Si tú me pones a estudiar el coronavirus o el impacto del coronavirus en las mujeres de China, yo creo que sí vas a encontrar información, bastante información, pero a la hora de hacer tu metodología, pues tendrías que conseguir población mujeres chinas. Entonces, ahí la pregunta sería, ¿cómo le vas a hacer para entrevistar o para aplicar tu metodología en mujeres de China? Entonces, si tú me dices, pues me voy a ir a viajar a China para hacer mi investigación, yo te diría, pues está muy bien. Pero si no lo vas a hacer, entonces te enfocas en mujeres mexicanas, por ejemplo, porque pues es algo que es viable, es algo que puedes hacer, que está al alcance de tus manos. ¿Sí me explico? A algo que sea viable es algo que tú puedas realmente hacer. Y bueno, ya teniendo el planteamiento del problema, pues te ayuda a redactar tus objetivos. Como les decía, ustedes ya tienen su objetivo general y sus objetivos específicos, pero sí hay que hacer algunas correcciones. Entonces, para su proyecto final, recuerden que tienen que entregar nuevamente un proyecto final. Hay que hacer su planteamiento del problema, su formulación de preguntas y redactar su tema de una manera más específica y concreta, ¿sí? Bueno, pues si tienen alguna duda, por favor escríbanme. Y ya pronto vamos a tener clases virtuales. Yo creo que ahí ya con la interacción pues van a poder externar sus dudas. Y si no, de todas formas, escríbanme, mándenme un mensaje y las resolvemos, ¿de acuerdo? Pues eso sería todo. Espero que les haya ayudado y seguimos en contacto. ¿Sale, chicos? Que estén muy, pero muy bien.